Jorge Faurí, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día. Bien, bien. Bueno, en principio nuestra propuesta era, y vamos a hablar de ello, del tema Bolivia, pero esencialmente vi en su cuenta de Twitter que ha aceptado encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales por Santa Fe, No encabezar, sino integrarme integrarla. en la lista que prepara el PRO. En la provincia, Juntos por el Cambio tiene dos o tres listas, una del PRO y las otras son más de gente del radicalismo. Y bueno, iremos en su caso a una primaria y ahí estoy de diputado en una lista como tercero. Bien. Bueno, yo planteaba hoy en la apertura que digamos, esta opereta al respecto de la asistencia del gobierno de Macri a Ujú. los hechos ocurridos en Bolivia se cayó en una hora y se deshilachó en hora y media aproximadamente, pero no está de más escuchar de usted el análisis al respecto de lo citado como denuncia y de los hechos en sí mismo, ¿no? Sí, coincido que estamos ante una operación de prensa porque en realidad cuando fueron los hechos de Bolivia, la Cancillería obviamente no participa en el envío de ningún tipo de material, de ninguna índole que fuera, ni siquiera para estudios o antimotines, porque no está dentro de su rol cumplir ese tipo de funciones. Sí, el hecho de que durante los días de mucha inestabilidad que vivió Bolivia, la salida de Evo Morales, o que precedieron a la salida de Evo Morales, cuando él desconoce primero que nada el plebiscito, luego vienen las elecciones y en ese proceso eleccionario que fue cuestionado porque para que pudiera ocurrir tuvo que cambiar algunos miembros de la Corte Suprema, el recuento de votos en algún momento se detiene cuando se puede ver que no hay los 10 puntos de diferencia que le permitirían consagrarse en primera vuelta y que tendría que haber una segunda vuelta, y los observadores, entre los cuales la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, dicen acá hay irregularidades, va a haber que volver a hacer un nuevo acto electoral porque este conteo de votos ha sido irregular y esto genera todo una gran inquietud social, enfrentamiento entre fuerzas sindicales, representantes sindicales, población, la intervención de los militares, todo esto provoca la salida de Evo Morales, la del vicepresidente primero, que la vicepresidenta segunda, perdón, la vicepresidenta primera del Senado se refugie en la Embajada de México y así llega la señora Janine Áñez, que era la vicepresidenta segunda, a titular del titular del Ejecutivo. En ese cuadro, lo único que hizo el Ministerio de Seguridad es enviar un refuerzo del destacamento de gendarmes para ayudar en la protección de la embajada, porque había además muchas figuras del gobierno de Evo Morales, algunos familiares, como eran los hijos de Evo Morales o la esposa del vicepresidente Álvarez Linera, García Linera, que lleguen a la embajada, que estaban refugiados. Y hubo más de 10, 12 personas que pasaron de gran expectación política, que pasaron por la embajada para estar a salvo, al refugio, y que se los protegió y se los ayudó a salir. Esto fue lo único que se hizo durante el periodo de la inestabilidad en Bolivia en la presidencia de Macri, cuando ya era prácticamente los últimos 30 días del gobierno del presidente Macri. Ujú. Bien, bueno, por otro lado, quien sería el propio receptor de esos elementos, que por otro lado es bastante curioso que digan que eran elementos de guerra, cuando eran claramente elementos de seguridad, según consta en la propia documentación utilizada. El propio militar boliviano dice claramente que le han hecho la firma. Sí, bueno, esto es a lo que habla claramente de una operación de prensa, porque hay una denuncia del canciller con a partir de una nota que el autor o firmante de la nota dice yo nunca firmé eso. El embajador de aquel momento de Argentina dice no recibimos una nota de esa índole. Y la construcción de la nota es un tanto poco creíble, porque un alto jefe militar, que ya no lo era en la fecha que tiene esa nota, porque había renunciado, le manda al embajador argentino haciéndole casi como un relevamiento de almacén militar, diciéndole hay tanto de esto, tanto de esto, tanto de lo otro, que son, como usted dice, elementos para antimotines y demás, no elementos ni armamentos de guerra ni nada por el estilo. Por lo cual es raro y sale esa denuncia y menos de 20 minutos después
hay ya una disculpa del gobierno argentino. Era algo que estaba como muy previsto, muy preparado. Es insólito, porque si le mandan una nota diciéndole, mire, tenemos esta preocupación, hacemos esta denuncia, lo mínimo que hay acá es un periodo de reflexión e investigación sobre a ver de qué se trataba. No, ya estaba listo, pedimos disculpas. Tiene toda la estructura de algo que quiere centralizar las críticas sobre Macri, que está de algún modo corrido, porque está en Europa, porque no ha participado tan directamente en la elección de los candidatos que pudiera tener Juntos por el Cambio. Entonces, hay algo ahí extraño en el momento que aparece y cómo lo lleva al presidente Macri a la primera línea de opinión nuevamente. Claro. Bien, le cierro con esto. Cuba vive momentos de tensión notables, pareciera estarse en el inicio del principio de algo completamente distinto. Fue multitudinaria la movilización el día de ayer. Evidentemente en esto el acceso a las redes sociales juega muy fuertemente. Quería conocer su lectura de lo que está ocurriendo. Bueno, la verdad, primero que nada, muy bien esto de marcar el nuevo actor que tienen en todas las relaciones políticas, los medios de contacto de los cuales dispone la población, que permiten pasar por al lado de estructuras políticas, partidos, organizaciones no gubernamentales, y hay como una espontaneidad que de algún modo se genera en red. Lo que vive Cuba es una expectativa y un deseo ferviente de su población de recuperar la libertad, de no vivir bajo una dictadura, de poder tener acceso a los bienes más esenciales de los cuales carecen los cubanos, porque están faltos de alimentos, faltos de elementos de salud, a pesar de toda la reputación que tiene el sistema de salud cubano. Sin embargo, los cubanos no están siendo vacunados, tienen una incidencia muy alta por el coronavirus, pero básicamente los cubanos no tienen libertad ni capacidad de tener disenso. Están luchando por recuperarlo. Es un dato que quizás no tenía previsto, digamos, la escena internacional o el mundo, porque Cuba no estaba en el radar de un lugar donde pudiera haber inestabilidad, pero son más de 50 años de una dictadura que salta y la gente dice, yo quiero ser libre y no tengo miedo. Sí, evidentemente. Quería cerrarle con esto al respecto, que es la cuestión justamente de Cuba y la región, ¿no? A muchos nos da la impresión que si efectivamente esto avanza y si efectivamente el régimen se ve en una posición de caída o de tener que habilitar elecciones o aperturas políticas, puede ser un efecto dominó sobre Venezuela, Nicaragua. ¿Cómo lo ve eso usted? Ciertamente, Cuba está por detrás de toda esta lucha ideológica y de fondo que ocurre en Venezuela, donde el propio Maduro vive rodeado de una seguridad que le dan los cubanos y además tiene como un equipo de asesoramiento ideológico de cómo mantener la dictadura de Venezuela. Y en Nicaragua no sé qué esté tanto involucrado Cuba, pero ciertamente hay puntos de contacto importantes. Por lo tanto, si Cuba tiene que ir a un momento de liberación y elecciones, que sería maravilloso para los cubanos, obviamente esto va a tener reflejo sobre otra cantidad de países que dicen seguir las líneas de una izquierda en la cual Cuba tiene como una especie de papel rector del pensamiento que se lleva adelante. Faurí, gracias, buena jornada, muy amable. Gracias a usted, hasta luego. El ex canciller Jorge Faurí, hoy, integrando, como explicó él, una de las listas, que es una lista del PRO, en lo que va a ser una paso muy fuerte, muy reñida allí en la provincia de Santa Fe.